El IMCO. Hemos platicado mucho del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hemos platicado mucho con ellos a lo largo ya de años en distintos medios. Y ahora desde ayer teníamos un gran pretexto cuando hablamos con ustedes del laboratorio anticorrupción que está montando el gobierno de la Ciudad de México y que dijimos es una gran idea de Claudia, de la jefa de gobierno. ¿Por qué? Porque están integrando este laboratorio instituciones muy respetadas, entre ellas el INCO. Ahora viene otra vez a colación el INCO porque ha mandado por delante un estudio acerca del Tren Maya. Es un aviso, es una advertencia, es una invitación. Tiene todos los ingredientes para hacer un mensaje muy completo para todos aquellos que se van a echar el costal al lomo de hacer el Tren Maya. Del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, viene a platicar con nosotros Pablo Montes, coordinador anticorrupción del INCO. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un saludo a todos, un gusto estar aquí. Bienvenido, Pablo. Ya ayer hablábamos de esta cuestión que también te compete, pero que ya hablaremos en otro tiempo, del laboratorio anticorrupción en la Ciudad de México, porque ahora el tema, donde también estás como si fueras a ajonjolí y hubiera muchos moles, pero tiene que ver con tu rubro, anticorrupción. Esto del Tren Maya. Sí llama mucho la atención. A lo mejor todavía no tanto porque no ha habido la réplica de Andrés Manuel. Claro. La réplica de Andrés Manuel te da rating. Pero el estudio que ustedes hacen acerca del Tren Maya, o sea, todo lo que está por pasar, todo lo que se debería cuidar, todo lo que se debería revisar, todo lo que dicen que cuesta y podría costar, todo eso es un estudio que ustedes han hecho y no tiene madre. Cuéntanos de eso. Pues mira, como bien mencionas, es una advertencia de lo que podría salir mal, ¿no? Sí. Al final de cuentas tenemos que recordar que el propósito del Tren Maya es detonar desarrollo en el sureste y creo que todos aquí podemos estar de acuerdo que es algo que se necesita. Bravo, sí. Y que es un objetivo que queremos alcanzar. Ajá. Pero a ver, ¿cómo lo vamos a alcanzar? El gobierno federal propone un tren. Y construir un tren en la selva, un megaproyecto de infraestructura en México y en el mundo es complicadísimo. Sí. Complicadísimo. Nosotros estamos alertando los riesgos de cómo se podría complicar basándonos en 23 proyectos internacionales de líneas de tren que hicieron los japoneses, franceses, alemanes. Agarramos los costos promedio de esos proyectos y los aplicamos a las características del Tren Maya y nos dio esta cifra de que podría costar entre 4 a 10 veces más. Ahora, lo que nosotros estábamos diciendo es, tenemos todo un repertorio de malas prácticas internacionales y nacionales, muchísimas también, Sí. que podemos evitar. Y para evitarlo, hay que empezar por una buena planeación, hay que empezar por no subestimar costos y sobreestimar, digamos, la demanda que habrá del tren y fijarnos en cómo podemos hacer que el proyecto funcione. Eso es lo que queremos. Si vamos a hacer un tren, ¿cómo lo hacemos para que funcione? ¿No? Y tenemos que afrontar las duras realidades. Por ejemplo, Ajá. solo 2 líneas de tren en el mundo, 2 de todo el mundo, son rentables. Generan más ganancias que costos. Nada más 2. 2. París-Lyon en Francia. Sí. Y Tokio-Osaka en Japón. Todas las demás, el gobierno le tiene que estar metiendo subsidio porque cumplen una función. Claro. Entonces, nos encantaría que la tercera estuviera en el sureste de México, pero está muy cañón. Entonces, ¿cómo nosotros no tenemos idea de eso porque el tren nos es ajeno. Es algo que no ha sido practicado, que sí ha estado abandonado en el país. Y es un proyecto muy costoso y que generalmente tiene que ser planeado de una manera muy cuidadosa para que cumpla con sus beneficios y tenga el menor subsidio, ¿no? Que no tengamos que estar pagando año con año con año grandes cantidades y que para mantenerlo. Lo que queremos es que sea rentable y que cumpla con el propósito de generar beneficio económico. De empezar, vamos a decir por datos del piso, porque en general la ciudadanía se ha quedado exclusivamente con la información de que la madre tierra dio su visto bueno, cabrón. Y párale de contar. El impacto al medio ambiente, los costos verdaderos, las rutas, la dificultad de las rutas, si hay derecho de vía o no, en dónde sí y en dónde no. Toda esta situación estamos en perfecta oscuridad. Exactamente, y ese es un
un problema que hemos afrontado desde el IMCO al hacer este estudio. La información disponible es muy poca. Entonces, Sí. conforme tengamos mejor información, mejores datos, podremos ir adaptando las estimaciones. Pero ahora, tenemos en el estudio contemplado el factor económico, Sí. es rentable o no, y si no es rentable, ¿cómo lo podemos hacer que sea menos costoso? Pero lo que mencionas también es muy importante, el factor ambiental, Claro. ¿no? Va a cruzar una selva que es un patrimonio del mundo, De los toda la pocos tierra. que quedan. Exacto, y también el social. Va a cruzar por donde hay comunidades originarias, comunidades indígenas, que también tienen que tener un derecho, por tratado internacional, tienen derecho a una consulta, pero una consulta informada, una consulta con características muy específicas, no la consulta que ya se hizo, ni el permiso de la madre tierra. Se tienen que hacer estudios de impacto ambiental, se tienen que hacer estas consultas indígenas, estudios de costo-beneficio, y son cosas que no tenemos y que deberíamos de tener antes de poner la primera piedra de la estación. Tenemos que tener todo esto bien planeado para poder decir si el proyecto es viable o no. Y si no, ver con ese mismo dinero qué otras cosas podríamos hacer que cumplan el mismo objetivo. Para, además de evitar tragedias económicas, tragedias ambientales, Exacto. porque lo acabamos de ver, ¿no? O sea, están anunciando 4 empresas para lo de Dos Bocas y nos llega la noticia que las 4 empresas tienen huellas de corrupción en su historia y entonces viene la gran maroma, ¿no? Bueno, a lo mejor tienen mala fama allá afuera, pero aquí no han hecho nada. Entonces, eso, lo cual hace llorar por lo menos a 20% de la población, cosa que podrías ahorrarte con este estudio del IMCO, que yo decía, sí es como advertencia, pero también es una ayuda. Es decir, oye, tendrás que contestar de estos rubros y tendrás que tener respuestas claras a estos rubros que nosotros ya estudiamos, como lo que nos decías, en todos los trenes del mundo nada más hay 2 que se pagan solos. Exacto, y justo esa es la intención. La intención es poner los puntos importantes en la mesa y buscar una solución. No estamos diciendo el Tren Maya no es viable, simplemente estamos diciendo cómo hacemos que el Tren Maya tenga éxito. Y nos tenemos que fijar en estos rubros económicos, sociales, ambientales, y lo que mencionas también de las invitaciones restringidas. Un gobierno cuya bandera es la austeridad y el combate a la corrupción debería de ser el gobierno que por excelencia está empujando licitaciones públicas. Claro. Ahora, estas licitaciones requieren una planeación muy buena para que puedan ser exitosas, y eso toma tiempo, ¿no? Y lo que estamos diciendo es, vale la pena tomarse ese tiempo para tener un proyecto de la mejor calidad al menor precio posible, en lugar de estar intentando ahorrarnos unos meses, unos días, que pueden poner en riesgo la viabilidad del proyecto. Las fechas y los montos que ellos manejan, pues ahora sí, casi desde la imaginaria, con respecto al Tren Maya, por default no podría asegurarse ni los montos ni las fechas. Justamente. Porque no sabemos o ignoramos o no hay ningún trabajo en medio. Exacto. Y necesitamos ver los estudios, los numeritos, los datos que avalen estos montos que están mencionando. Y conforme compartan estos estudios, nosotros queremos entablar un diálogo en donde digamos, nos estás pasando tu información, la analizamos y vemos de qué forma trabajamos para que esto jale. En vez de que ustedes, en este caso, presentando este proyecto, en vez de que ustedes fueran el enemigo, podrían ser un gran aliado. Nosotros siempre buscamos ser un aliado crítico, un aliado que va a llegar a decir las cosas como son, y siempre basando toda propuesta y toda crítica en evidencia y en datos. Eso es lo fundamental. A nosotros nos podrán criticar nuestra metodología y es bienvenido, pero siempre vamos a tener una manera de respaldar nuestros números. ¿Qué es lo más importante o lo más riesgoso que encuentras en este estudio que ustedes emprendieron y que tendría que estar revisando el gobierno antes que nadie? Yo creo que la rentabilidad, son varios factores que le pegan. Primero, la mayoría, 9 de cada 10 proyectos de tren sobreestiman la demanda de pasajeros que van a tener, ¿no? Eso de la experiencia internacional. Entonces tenemos que cuidar muy bien las estimaciones que estamos haciendo de cuánto dinero vamos a recibir de los boletos, ¿no? Eso, punto número 1. Y punto número 2, qué tan competitivo va a ser con otras opciones, ¿no? Si el extranjero que llega a Cancún o el nacional que llega a Cancún tiene la opción de rentar un coche, de irse en autobús o de irse en tren, ¿cuál va a elegir y por qué? ¿Qué tan conectado va a estar el tren con otras vías de transporte? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué tan rápido va a ser? Y también incluir, y es necesario incluir a las vías, la posibilidad de que también se pueda transportar carga, porque eso hace mucho más viable el tren, pero tiene complicaciones logísticas, ¿no? Pero estas son conversaciones que deberíamos de estar teniendo
y tener por un muy buen rato antes de empezar a construir el tren. Ese tipo de plática que tú sugieres y que propone el IMCO, no da rating en la mañanera. O sea, en la hora nacional de Andrés Manuel no da rating. Porque no hay escándalo, no hay linchamientos, no hay hogueras, y eso es lo que va jalando en las mañanas. Este tipo de plática ya se lo acercaron el contenido, todo esto, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo. Siempre estamos buscando puentes de comunicación. Y sí, estas discusiones técnicas no dan rating, pero lo que da muy buen rating es un proyecto bien hecho. Y lo que da muy mal rating es un proyecto que no funciona, ¿no? Entonces, tenemos que tener estas pláticas, tenemos que ir preparando el trabajo. Y al final lo que queremos que vean es que estos estudios ayudan a tomar mejores decisiones. Los datos y la evidencia ayudan al gobierno a hacer un mejor trabajo. Es que la idea bucólica del tren atravesando la selva y las ruinas y los mundos mayas, ¿no? Es muy romántico. Pero cuando aterrizas las cosas nada más pensando en carga o no, y la diferencia económica que hay entre incluir a la carga o no. Y si estás pensando en carga, entonces tienes que pensar en infraestructura. Más allá que la de los turistas que llevas cargando, como tú dices. Si van a tener si van a tener taxi, cuántos elementos van a tener para moverse al lugar que lleguen. Eso tiene que estar tan amarrado como la opción de la carga. Justamente, y decisiones también un poco más sencillas, ¿no? Derechos de vía, lo mencionabas al principio. Tener todos los derechos de vía asegurados antes de empezar a poner el tren. Digo, saber por dónde va a pasar el tren antes de construirlo. Y suena algo como muy sencillo, pero en experiencias nacionales hemos visto que no es así. Caso México-Toluca, Tren México-Toluca. Todavía no tienen los derechos de vía liberados. Y también Todavía no. Todavía no. Putísimo. Y por eso se ha retrasado y han salido sobrecostos. Y al día de hoy no sabemos por dónde va a pasar el tren que ya está ahí en medio de Santa Fe, en medio del Estado de México, pero ese es un gran rollo, no se han podido liberar los derechos de vía. Entonces, si se hubieran liberado desde el principio, la construcción hubiera sido mucho más ágil. Otra lección del caso México-Toluca. ¿Eso que está pasando por Santa Fe es lo del tren? Sí. Ah, yo creo que era como Arcos de Belén. Que por ahí llevaban agua y eso, ¿no? No, es un acueducto, dije, es como Querétaro, cabrón. Pues pero no. Está tan bonito. Es del tren. Es del tren. Es del tren, y también algo que nos enseña el Tren México-Toluca es que tenemos que empezar la construcción por los tramos que son más viables. Imagínate qué distinto sería ya tener listo un observatorio Santa Fe, que lo usarían millones de personas, pero lo que tenemos listo está del lado de Sinacantepec, ¿no? Entonces, igual aquí en el Tren Maya, ¿por qué no empezamos construyendo los tramos que son económicamente más viables? Y eso incluso nos puede dar un empujón para continuar con el resto. Pero son estas conversaciones un poquito técnicas que hay que empezar a plantear y que podemos ser grandes aliados del gobierno para llevar el proyecto a un mejor... Pero además, Pablo, ojalá se entienda así. ¿Sí? Ojalá se entienda así, porque no es enderezarle la plana a nadie. Sino, ahí está la experiencia, no solamente la del mundo, que también está planteada, sino la local. ¿Para qué repetir las pendejadas que todavía se están padeciendo cuando se pueden superar de principio, no? Y es lo que esperábamos con este cambio de gobierno, que se hicieran distintas las cosas, y es lo que estamos intentando ayudar a hacer. Que no repitamos los errores del pasado y que podamos detonar desarrollo económico con buenas decisiones de gobierno. Porque esto que decías de los tramos, ¿no? Bueno, qué útil sería pensar cuál sería un tramo que sería el más fácil de levantar, pero además el que más dinero y el más éxito va a tener, y donde tenemos todas las circunstancias, ahora sí que a favor, ¿no? Exacto. Y plantearlo así, porque hasta la fecha Andrés Manuel dice que ya se tiene el derecho de vía para el Tren Maya. Pues habrá que hacer las adecuaciones si por ejemplo, si queremos hacer carga y pasajeros al mismo tiempo, entonces tendríamos que modificar las vías, ¿no? Y eso implica ampliar también la logística. Porque él lo da por sentado, y además, bueno, él habla para su público, ¿no? Sí, ya está el derecho de vía. Es más, lo hizo Porfirio Díaz. Sí, ya hay vías ahí de carga, pero sí, no en el 100% de la ruta que está planteada. Ahora, si nos dicen que ya están los derechos de vía, a nosotros nos encantaría ver la información, los datos, y poder, digamos, más allá de creer en la palabra,
también poder verlo en el papel. Los papelitos. El papelito habla al final de cuentas. Sí, más allá, como tú decías, de la madre tierra, que dices, bueno, pues tú le das el beneficio de la duda si quieres o no a la madre tierra. Pero en la cuestión ya de construcción, los papelitos son los que tienen que ir por delante, Un ¿no? estudio de impacto ambiental nos podría... Digo, aunque te crea mucho la gente y aunque tengas 80% de apoyo y credibilidad, ¡qué chingón! ¡Felicidades! Pero esos papelitos son los que dan certidumbre, ¿no? Exacto, y la credibilidad no va a construir al proyecto. Van a ser estos estudios, este trabajo, que van a acabar construyendo el tren. ¿Cuántas experiencias en el mundo estuvieron estudiando de los trenes? Estudiamos 23 líneas férreas y tenemos, digamos, los mejores ejemplos que que te había comentado de Sí. Tokio, Osaka, París-Lyon. París-Lyon. Tenemos los peores, entre ellos una línea en Italia que es la de Florencia-Boloña, que acabó costando muchísimo más de lo proyectado. Tenemos también el tren México-Toluca, digamos, tenemos de todos los colores y de todos los sabores. Y si tuviéramos mayor información del proyecto, podríamos ir adecuando y cerrando, digamos, las características que se asemejen al tren Maya. De esos trenes en el mundo, ¿cuántas experiencias hay donde el Estado es el que apoquina? ¿Y en cuántas otras hay esta dualidad entre los inversionistas privados y el gobierno? En todos generalmente es una mezcla de gobierno y privados. Pero ahora, los privados no están dispuestos a asumir la carga total del costo, por lo que reciben un subsidio del gobierno para trabajar. Entonces tienes muchas líneas de tren que están manejadas por privados. Como las carreteras, Exacto. etcétera. No, y los privados no dependen nada más del costo del boleto, digamos, sino que reciben un subsidio del gobierno para mantener operación. Y ese subsidio es mucho mayor o mucho menor dependiendo del costo que fue la inversión inicial. Y también depende mucho de la rentabilidad del proyecto. Por eso estamos diciendo, tenemos que ponernos a hacer los numeritos bien para no sobreestimar cuál va a ser nuestro ingreso y subestimar los costos, y tener entonces una planeación muy verídica, muy cercana a la realidad de lo que va a terminar siendo, para poder entrarle con todo. El gran miedo vamos a decirle miedo o precaución del gobierno de la 4T, es enfrentarse a la vida real. Porque estamos pensando en todas estas experiencias de tren que tú nos hablas en el mundo. Y el tren Maya, concretamente, por lo que representa para el turismo, entre otras cosas. O para la carga, si también fuera de carga, porque eso despierta a otros monstruos. Cuando hablas de la carga, despiertas a otros monstruos. Y dices, bueno, yo sí le quiero meter. Sí le quiero meter porque en cada punto de que pare el tren Maya, yo voy a tener un hotel. Y entonces por eso quiero invertir en el tren. O quiero que me garanticen que la primera renta de autos va a ser la mía. Y le meto con mucho gusto. O sea, siempre va a haber intereses en medio. Por supuesto. Siempre los hay, pero tampoco nos han hablado de eso. Porque los intereses en medio cuentan a la hora de que vas a construir o que no vas a contar con ellos. Justamente, y los intereses no son necesariamente algo malo, ¿no? Es algo que puede incluso ayudar a la puede realidad servir del proyecto. E incluso, como mencionas, si el proyecto termina siendo subsidiado, digamos, pero la derrama económica que deja por el turismo, los hoteles, el transporte de carga es mayor, bueno, entonces es un subsidio que vale la pena. Pero esos son los datos que tenemos que tener en cuenta. En qué punto es viable el proyecto y en qué punto no. Es muy, muy importante el trabajo que están haciendo. Ojalá, bueno, desde luego, para toda la gente que quiera acceder a este estudio, ¿a dónde lo mandas, Pablo? Estamos en nuestra página de internet, www.imco.org.mx, y en nuestras redes sociales, @imcomx en Twitter. Ahí pueden encontrar toda la información. Y sería muy bueno que hubiera este acercamiento institucional de compartir el conocimiento del proyecto. Es más, nos conviene a todos. Exactamente, lo que queremos es tener una planeación adecuada que permita que el proyecto funcione. Ese es el objetivo del diagnóstico. ¿Calcularon ustedes que a lo mejor no iban a... iban a provocar algo de ira en Andrés Manuel con este trabajo? ¿Lo calcularon? Pues lo que queremos es, de alguna manera, porque que el público el día se de entere. mañana pueden ser ustedes los conservadores, canallas, que están haciendo todo lo posible por desbaratar ese proyecto donde la madre tierra ya hasta dio su permiso. Digo, el mejor de los casos para nosotros como IMCO es que el proyecto termine desmintiendo nuestro mismo estudio. Que no cueste 4 a 10 veces más de lo presupuestado. Pero para eso necesitamos ponernos a trabajar en una buena planeación.
ese sería el mejor de nuestros mundos. Nosotros lo que queremos es que el proyecto funcione y para eso la interlocución con gobierno es fundamental. Ahora, si vienen las descalificaciones, nosotros respaldamos todo con una metodología y podemos hablar de los datos y de las técnicas el tiempo que quieran. Felicidades a ustedes, No, porque además están trabajando y esto nos queda claro, para salirse de la agenda tradicional, ya tradicional, de la hora nacional de la mañana de Andrés Manuel, y lo mejor que podría pasar es que ustedes traigan a la mesa este tema, que acabe allá arriba. Que acabe allá arriba, porque sí hay muchas cosas, hay muchas cosas que llaman la atención, pero también hay cosas importantes. Esta sería una cuestión importante porque ya está muy cacaraqueada. Y saber de todas las cosas y saber más de todas las cosas, para nosotros debía ser una prioridad. Así que felicidades. No, muchas gracias. Felicidades a todos ustedes por su programa. Gracias, carnalito. Gracias y ojalá nos veamos aquí muy pronto. Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Es muy joven este muchacho, es muy joven es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Cursa una maestría de estudios anticorrupción en la International Anti-Corruption Academy. O sea, está haciendo todo lo que hay que hacer para no acabar produciendo radio. Felicidades, Pablo. Muchas gracias. Música. 1, 2, 1.